Bien, vamos con el problema número 20 de análisis dimensional. Entonces, nos dicen hallar la fórmula dimensional de x, donde x es igual a p sobre w, donde p es potencia y w es trabajo. Entonces, le sacamos la ecuación dimensional, no es nada más que ponerlo entre corchetes. Entonces, tenemos que la ecuación dimensional es igual a la ecuación dimensional de p sobre w. Entonces, una vez de haber hecho sacado su ecuación dimensional de cada elemento, podemos reemplazarlo. Sabemos cuánto es la ecuación dimensional de potencia y cuánto es la ecuación dimensional de trabajo de acuerdo a fórmula. Entonces, la ecuación dimensional de P va a ir aquí en el numerador, que va a ser ml cuadrado de a la menos 3 entre ml cuadrado, que es ml cuadrado de a la menos 2, que es la ecuación dimensional del trabajo. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Podemos ver que en el análisis dimensional se aplican los principios del álgebra y podemos simplificar m y m, l al cuadrado y l al cuadrado, y acá tenemos t a la menos 3 entre t a la menos 2. Entonces tenemos bases iguales en división. Este menos 2 que está acá pasa arriba, un exponente cambiado. Sería menos 3 y este menos 2 pasa a la parte superior como más 2. Entonces, menos 3 más 2 nos quedaría que este es igual a t a la menos 1. Entonces la ecuación dimensional de nuestro x es t a la menos 1. Y esa sería nuestra respuesta. En el siguiente problema número 24 tenemos hallar la fórmula dimensional de x, donde w es igual a raíz de x por c, nos dan esta ecuación, donde v es velocidad y c es aceleración. Primero, antes de aplicar la ecuación dimensional, siempre tratemos de que nuestra incógnita, en este caso x, esté despejada, siempre y cuando se pueda. Entonces, aquí tenemos nuestra fórmula y vemos que x está dentro de una raíz, entonces queremos despejarla. Para despejarla, podemos elevar ambos elementos, ambos miembros, elevarlos al cuadrado, de tal manera que tenemos v al cuadrado igual, este raíz con este exponente se van y nos queda x por c. Muy bien. Entonces despejamos x y nos queda que x aquí es igual w al cuadrado, perdón, v al cuadrado, entre y este c pasa a dividir, sería entre c. Estamos, entonces quedaría que ahora sí sacamos nuestra ecuación dimensional. Sería ecuación dimensional de x igual a quién? A la ecuación dimensional de la velocidad al cuadrado entre la ecuación dimensional de aceleración. Entonces, reemplazamos. La ecuación dimensional de velocidad es igual a L de a la menos 1, pero todo está elevado al cuadrado. ¿Entre quién? Entre aceleración, y aceleración es L de a la menos 2. Muy bien, efectuamos el numerador. Este exponente afecta al exponente de L y afecta al exponente de D. Se multiplica. 2 sobreentiende que acá es 1. 2 por 1, 2. Sería L al cuadrado menos 1 por 2 t a la menos 2. Recordamos que es la ecuación dimensional de x. Entre lt a la menos 2. Entonces, ¿qué podemos sacar aquí? Podemos simplificar t a la menos 2 arriba y t a la menos 2 abajo. L al cuadrado entre L, bases iguales, se restan los exponentes. Sería acá menos 1. Y este es igual a L a la 1. Ese L a la 1 se sobreentiende y nuestra ecuación dimensional de x es igual a L. Y esta sería nuestra respuesta. Problema número 27 de análisis dimensional. Nos dicen calcular la dimensión de K en la siguiente fórmula. K igual a seno de 30 por distancia elevado a la seno de 30 por altura elevado a la 1 medio, donde D es distancia y h es altura. Recordemos que nosotros hablamos de distancia, unidades metros, y altura, unidades metros, centímetros, etcétera. Son unidades de longitud.
Y sabemos que la ecuación dimensional de longitud siempre va a ser igual a L. Entonces la ecuación dimensional de distancia va a ser L y la ecuación dimensional de altura va a ser L. Muy importante aclarar eso y no confundirlo. Entonces, sacamos la ecuación dimensional de nuestra fórmula inicial, sería ecuación dimensional de K igual a la ecuación dimensional de seno de 30 grados por la distancia elevado a seno de 30 por h, que es la altura, elevado a la 1 medio. Muy bien, entonces K igual. La ecuación dimensional de una razón trigonométrica siempre va a ser la unidad, debido a que no tiene dimensiones, es adimensional. Entonces queda 1 multiplicado por ¿quién? Por la ecuación dimensional de D, que es L, elevado a la seno de 30, y seno de 30 es 1 medio, por H, la ecuación dimensional de H, que también es L, elevado a la 1 medio. Entonces, bases iguales, sabemos que los exponentes se van a sumar, 1 medio más 1 medio. ¿Y esto cuánto nos da? Acá recordemos que es la ecuación dimensional de K. Entonces, 1 medio más 1 medio siempre va a ser 1. Entonces, la ecuación dimensional va a ser L. Y esa sería nuestra respuesta. Vamos con el pregunta número 29 de tema de análisis dimensional. Nos dicen calcular la ecuación dimensional de V si logaritmo de pi por V es igual a por C por D menos K sobre N. Nos dicen que K es densidad, N es área. Resolvamos. Entonces, tenemos nuestra ecuación inicial y le vamos a aplicar la ecuación dimensional. Entonces sería ecuación dimensional de logaritmo de pi por la ecuación dimensional de V, igual a la ecuación dimensional de A por C por D. Cuando nosotros tenemos un más o un menos en una ecuación dimensional, siempre automáticamente se convierte en igual. Ese por homogeneidad, porque van a ser las mismas unidades. Entonces, igual a la ecuación dimensional de K sobre la ecuación dimensional de N. Entonces, la ecuación dimensional de un logaritmo es la unidad, porque es adimensional, y nos quedaría aquí. La ecuación dimensional de V igual a por C por D es igual a K sobre N. Obviamente, ecuación dimensional. Ahora, ¿a quién con quién voy a relacionar? A mí no me dan K, perdón, A, no me dan C, no me dan D. Me piden V, me dan K y me dan N. Como todos son iguales entre sí, obviamente voy a relacionar el que más me conviene para poder hallar mi V. Entonces, aquí sería este, ecuación dimensional de V, con los datos que me dan. Entonces, ¿cómo me quedaría? La ecuación dimensional de V va a ser igual a la ecuación dimensional de K sobre la ecuación dimensional de N. Entonces, nuestra ecuación dimensional de V, la ecuación dimensional de densidad, que es K, es mL a la menos 3. Y la ecuación dimensional de área es L al cuadrado. Entonces, nuestra ecuación dimensional de V, que va a ser igual, M queda tal cual, y bases iguales sería L a la menos 3. Este 2 pasa arriba con signo cambiado, menos 5, menos 3, menos 2, perdón. Entonces quedaría ahí menos 2. Y esto que es igual a M menos 3 menos 2, L a la menos 5. Y eso sería la ecuación dimensional de V. Vamos con el siguiente. Calcular la dimensión de K si la ecuación ABK sobre C es adimensional, donde A es área, B es fuerza y C es trabajo. Vamos viendo por acá. Entonces, nosotros tenemos nuestra ecuación tal cual A por B por K sobre C. Entonces, me dicen que es adimensional, ese es un punto muy importante. ¿Qué quiere decir? Que yo al momento de sacarle la ecuación dimensional va a ser igual a la unidad. Porque un elemento que no tiene dimensiones, o sea, es adimensional, su ecuación dimensional siempre va a ser la unidad. Entonces, sería, despejamos aquí, K va a ser igual. C pasa a multiplicar a una ecuación dimensional de C. A y B pasan a dividir. Entonces, tendría que la ecuación dimensional de K va a ser igual a C, que es trabajo,
que va a ser igual a ml al cuadrado de a la menos 2 entre A, que es área, que sería igual L al cuadrado, por ecuación dimensional de B, que es fuerza, ml t a la menos 2. Muy bien, entonces, resolvemos por acá t a la menos 2 y t a la menos 2 se eliminan. M y M se simplifican y L al cuadrado se simplifica. Entonces me quedaría que la ecuación dimensional de K va a ser igual a 1 y me queda en el denominador un L. Recordemos que en mis respuestas nunca no puede haber nada en el denominador. Entonces, acá este L, como su exponente es 1, pasa al numerador con signo cambiado, L a la menos 1. Por lo tanto, la ecuación dimensional de K va a ser igual L a la menos 1. Y esa sería mi respuesta.